Feliz sábado. Antes de empezar vamos a escoger un nombre. Voy a pedir a Lisette si pasa adelante. Vamos a estar orando por Francisco y por Patti, la familia Domínguez. Esta semana, ¿por quién estuvimos orando? Por la hermana Jacinta. Y pues esta tarde en la Sociedad de Jóvenes vamos a comenzar con una banda de oración para orar por Francisco y por Patti. Vamos a inclinar los rostros para tener una oración. Nuestro Padre que estás en los cielos, una vez más te pedimos tu presencia, Padre, y tu bendición en cuando se va a abrir y leer y escuchar tu palabra. También, Padre, te pedimos que no solamente ayúdanos a escucharla y leerla, pero, Padre, ayúdanos a ponerla por obra. Te lo pedimos todo eso por el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es algo triste que entre los hispanos que son deportados a México, a El Salvador, a Guatemala, especialmente ellos que han crecido aquí, no son aceptados a la sociedad de hispanos. Son rechazados. Estaba mirando un documentario sobre las bandillas que son enviados para allá. Dicen que no pueden hacer absolutamente nada. Es algo terrible a no poder ser parte de una nación, de no poder identificarte, aquí es mi país, aquí es mi nación, aquí es donde yo he crecido. Y es bien triste por esas personas. Y no solamente el problema es aquí, el problema de la inmigración es por todas partes del mundo. Me acuerdo yendo a Italia, habían muchos ya se me olvidó qué país del norte de África, que cruzaban para Italia y ahí no podían trabajar, no podían hacer nada. Pero venían para allá para intentar de hacer una mejor vida para ellos y para su familia. Y se la pasaban ahí, tenían una carpeta, tenían sus cosas para vender, para intentar de hacer algo de dinero. Igualmente así es algo similar para los israelitas. ¿Sabían que había un día en el año de Israel que era el día quizás más solemne, más terrible para ellos? Y aún ocurría que en ese día la gente dejaba de trabajar, la gente dejaba de sus placeres y todo el día se pasaba afligiendo, escudriñando y examinando su propia vida, porque al finales de ese día se iba a determinar quién iba a ser parte del pueblo de Dios y quiénes ya no. Aunque la Biblia no pienso que haga y tenga un registro de las personas que fueron excluidas del pueblo de Dios, sin embargo la palabra de Dios lo dice claro y lo vamos a mirar hoy, que en aquel día la persona que no se estaba afligiendo su alma iba a ser cortado del pueblo de Dios. ¿Y dónde iban a ir? ¿Con quién se iban a mezclar? ¿Alguien sabe cuál día es ese? El día de la expiación. ¿Quién ha escuchado esa palabra? El día de la expiación. Pocos. Lo vamos a estudiar bien breve hoy. Sin embargo, imagínate a nosotros y quizás hemos pasado el peligro de ser cortado y ser sacado de un país. Pero aún como adventistas, aún como cristianos, ¿corremos del mismo peligro que iba a pasar con Israel? Mira lo que dice en el libro de Efesios capítulo 2. El libro de Efesios capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 19, que nos dice, el versículo 18 dice, porque por medio de él, los unos a los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extranjeros ni extraños, sino que sois ciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Por parte de Cristo, por parte de su crucifixión, por parte de su muerte y resurrección, nosotros hemos alcanzado de ser parte de ¿qué? De la familia de Dios. Y como dice aquí, que ya no somos más extranjeros, sino somos ciudadanos. Aunque todavía no hemos mirado la tierra prometida, no hemos pisado en ella, pero por fe vamos para allá. Pero sin embargo, aún siendo ya ciudadanos,
hay riesgos que podemos perder la ciudadanía. Una persona que viene a este país, que no nació en este país, corre riesgos de perder su ciudadanía. Hemos conocido casos. No hay una garantía. Porque ya eres ciudadano, porque ya eres parte de la familia de Dios, no hay garantía que así va a ser para siempre, que así vas a permanecer. Porque en este país hay ciertas cosas que podemos hacer, ciertos hechos, crímenes que podemos cometer que nos pueden quitar la ciudadanía. Igualmente en el cielo. Vamos a hablar del día de la expiación. En el tiempo de Israel, ¿qué era el edificio centro de todo el pueblo? El santuario. Teniendo una concepción correcta del santuario, no solamente nos va a dar sabiduría sobre la salvación, nos va a dar las llaves para poder entender mejor las profecías. No solamente nos va a dar, saber sobre el fin del pecado y los pecadores, pero también nos va a dejar saber cuál es nuestro deber en el tiempo en cual estamos viviendo. Vamos a Hebreos capítulo 9. Aquí Pablo, hablando a los hebreos o a los israelitas, empieza a dar un resumen sobre el santuario. Hebreos capítulo 9, y vamos a leer versículo 1 en adelante. ¿Estamos ahí? Hebreos 9, 1 en adelante dice, Hebreos 9, 1, dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal. Versículo 2. Porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en la cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. ¿Ustedes están familiarizados sobre el santuario? ¿Le dibujo una foto? ¿Cómo era el santuario? Leyendo este texto, ¿qué muebles tenía el santuario? En el lugar santo. Candelero. Hay que castigar a los adultos por no tapar los marcadores. Aquí lo pueden mirar. Quizás el único marcador que servía. Aquí tenemos la entrada, el altar de sacrificio, donde se lavaban los pies. El lugar santo es este lugar, es el primer departamento donde tenía las lámparas, tenían los panes de mesa de panes y tenían el altar de incenso. Y aquí donde está hablando Pablo en versículo 1, en versículo 2, dice, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, el cual estaba en el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama, ¿cómo? El lugar santo. Ahora, versículo 3 dice, y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado, ¿qué? El lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso, el arca del pacto cubierta de oro, en lo cual había una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que retoñó, y las tablas del pacto. ¿Qué son las tablas del pacto? Los 10 mandamientos. Y sobre ella estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio, pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Ahora, ¿dónde estaba el lugar santísimo? ¿Esta parte? Sí. Además te dibujé aquí la arca del pacto. Es un poco complicado dibujar ángeles, urnas y la vara de Aarón que retoñó. Entonces, lo que está hablando Pablo tenía el primer lugar, lugar santo, y el segundo lugar, lugar santísimo. ¿Las lámparas en qué lugar estaban? ¿En el santo o en el primer lugar? ¿La arca del pacto en qué lugar estaba? ¿En el lugar santísimo o en la segunda parte? Vamos a continuar, versículo 6. ¿Cuántas veces entraban en el primer lugar? Versículo 6. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran, ¿cuánto? Continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. ¿Cuántas veces entraban los sacerdotes al primer lugar? Continuamente. Por lo menos 2 veces al día. Por lo menos. Pero versículo 7
¿Cuántas veces entraban al segundo lugar? Una vez al año, vamos a leerla. Pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo por los pecados del pueblo cometidas en ignorancia. Entonces, aquí ya estamos agarrando una imagen. Pablo está diciendo que en el primer lugar, los sacerdotes, porque había más de un sacerdote, entraba al primer lugar para participar en los ritos del culto. Y había muchos ritos del culto y todo dependía del día. Se tenían que hacer los panes. ¿Cuántas veces se hacía el pan por la semana? Una vez. ¿Cuándo se presentaban? El sábado. Las lámparas, ¿cuántas veces se atendían las lámparas? 2 veces al día atendían las lámparas. En la mañana y en la tarde. El incienso y diariamente entraban. Y es lo que vamos a mirar. ¿Qué ocurría en el primer lugar? ¿Y qué hecho y qué obra ocurría en el segundo lugar? Vamos a Levítico capítulo 4. ¿Quién le gusta leer el libro de Levíticos? Levítico 4, en los primeros 4 o 5 versículos, está hablando de diferentes sacrificios por diferentes clases de pecado, de transgresión, de pecado, de iniquidad, de agradecimiento, etc. Y ahí estamos leyendo en versículo 4, versículo 1, dice, Levítico 4, 1, el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, si alguien peca inadvertidamente en cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan y hace alguna de ellas, si el que peca es sacerdote ungido, trayendo culpa sobre el pueblo, que entonces ofrezca al Señor un novillo sin defecto o un cordero como ofrenda por el pecado que ha cometido. Versículo 4. Traerá el cordero a la puerta de la tienda de la reunión, delante del Señor, pondrá su mano sobre la cabeza del cordero y lo degollará delante del Señor. Luego el sacerdote ungido tomará de la sangre del cordero y lo traerá a la tienda de la reunión. Y el sacerdote mojará su dedo en la sangre y rociará de la sangre 7 veces delante del Señor, frente del velo del santuario. ¿Cuál era la distancia en donde vivía el pueblo de Dios al santuario? Hermano Jonathan lo dijo eso hace unas semanas atrás. Media milla. Y tenían que traer un cordero de 1 año. ¿Piensan ustedes que el cordero va a querer caminar media milla contigo? Así que, ¿qué tienes que hacer? Cargarla. ¿Y qué actitud muestra el cordero contigo? ¿Te va a odiar? ¿Va a correr de ti? ¿O qué actitud tiene? Humildad, confía, quizás te hace cariños con su cabeza. Y tú tienes que caminar media milla. Y quizás los israelitas habían chismosos. Personas siempre que estaban abriendo la puerta de su tienda y ahí mirando afuera a ver quién va para el santuario. Ahí va el hermano Juan otra vez, es su 5ª vez este día. Pueden decir los detalles, tienen nuevos zapatos, y el pecador traía. Y la clase de ofrenda, todo se dependía de su estado socioeconómico. Una persona pobre podía traer corderos. ¿Qué traía una persona pobre? Palomas. Hasta si era súper pobre, tenía que traer una mano llena de trigo, de maíz. Pero sin embargo, la sacrificio normal era un cordero. Venía, el sacerdote lo revisaba, si tenía defecto, tienes que ir a tu casa otra vez y tráeme otro. Era aceptado. El pecador tenía que degollar el cordero. ¿Cuándo de aquí pudiéramos hacer eso? Matar un animal, tu propio animal. ¿Y el sacerdote qué hacía con la sangre? Lo coleccionaba y ¿qué hacía con la sangre? Entraba al lugar santo en la vela delante del Señor y ¿qué hacía? Lo rociaba el velo. El pecador, ¿cómo salía del santuario? ¿Y era culpable? ¿Cómo salía?
inocente, perdonado. Y sin embargo, iba a su casa perdonado, quizás ya con su cabeza hacia arriba, ya no iba con su cabeza hacia abajo, por la vergüenza y quizás que nadie lo mire y por la culpa. Ahora ya regresa del santuario contento, con paz, que su pecado fue perdonado. Pero aunque su pecado fue perdonado, todavía quedó un registro en el santuario. ¿Me entienden? Aunque el pecado fue perdonado, permaneció un registro. Esa obra continuaba día por día por día. Vamos a decir que había 20 personas que iban al santuario al día. ¿Cuántos judíos habían? Quizás 1 millón. Que vengan 20 al día, eso es... Los judíos están caminando bien, ¿sí o no? Si 20 personas pecaron al día entre 1 millón, ¿es bueno, sí o no? Pero imagínate que 20 iban diariamente. ¿Cómo va a estar esa cortina al final del año? ¿Cómo va a estar el olor? Quizás por eso tuvieron incenso allá adentro. Vamos a Levítico 23. Vamos a hablar del día de la expiación. Levítico 23, versículo 26 al 32. Nos dice, Levítico 23, 26 en adelante nos dice, yo el Señor habló a Moisés diciendo, versículo 27, a los 10 días de este 7º mes será el día de ¿qué? Expiación. Será santa convocación para vosotros y humiráis vuestras almas y presentaréis una ofrenda encendida al Señor. Tampoco haréis ningún trabajo en este día, porque este día de expiación para hacer expiación por vosotros delante del Señor vuestro Dios. Si alguna persona no sé qué, afligiere o humilla en este mismo día, será cortado del pueblo. Y cualquiera persona que no haga trabajo alguno en este día, y esta persona lo exterminaré de entre su pueblo. No haráis pues trabajo alguno, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. En el día 10 del 7º 7, ¿qué tenían y no tenían que hacer el pueblo de Dios? Afligirse y no trabajar. ¿Afligirse de qué? De sus pecados. Porque ese día se iba a hacer expiación. ¿Qué es expiación? En la palabra que se usa en inglés es atonement. Y esta palabra es otra vez unirse a Dios. ¿Qué nos separa de Dios? El pecado. Y en ese día, el sumo sacerdote, con ropas blancas, entraba al lugar santísimo y empezaba a orar por todo el pueblo, que Dios lo pudiera aceptar. Mediante todo el pueblo exteriormente estaban orando, afligiendo sus almas, para que podían permanecer y estar otra vez reunidos con Dios. Se hacía cada año. La persona que no hizo eso, iban a ser cortados. Jamás iban a ser nombrados con el pueblo de Dios. ¿Cuándo se terminó los servicios del santuario terrenal? La muerte de Cristo Jesús. Por eso nosotros ya no traemos corderos, ya no tenemos que sacrificar. Ya no tenemos que tener o comprar vacas o comprar corderos o comprar chivos, etc. Todo dependía, entre más rico, más grande era la ofrenda. Si eras un líder, si eras un rey, traías un becerro. Si eras humilde, pobre, palomitas o hasta maíz. Vamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos 9. Si esto se terminó en la muerte de Cristo, ¿todavía nos afecta a nosotros? Vamos a leer Hebreos capítulo 9. ¿Estamos ahí? Hebreos 9, versículos 23 y 24 nos dice, por tanto fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos, ¿dónde? En los cielos, cosas en los cielos, fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios de estos. Porque Cristo no entró en el lugar ¿dónde? Santo,
hecho por manos, una representación del verdadero, sino que en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Lo que está diciendo aquí Pablo está haciendo una comparación de los cielos y de la tierra. ¿Dónde entró Cristo? ¿En qué parte? Dice ahí en versículo 24. En el lugar santo. Pero dice, no entró en el lugar santo hechas por ¿quiénes? Por hombres, por mano de hombres. En esta parte, ¿dónde es el lugar santo? Donde estaban las lámparas, los panes y el incienso. Y dice que Cristo entró en el lugar santuario, en el lugar santo, pero no en el que se fue hecho por los hombres, sino entró en los cielos. Y dice que el santuario que los hombres hicieron fue copia. Vamos a decir que yo saco una foto de aquí de mi hermano. Les muestro, ese es mi hermano. Si ustedes estudien esa foto, cuando que aparezca mi hermano, ¿van a saber que es mi hermano? Pero la foto es mi hermano. Es copia. Nosotros no podemos ir al cielo, ¿sí o no? No puedo comprar un ticket para que me lleven al cielo. No existe. Sin embargo, Dios dejó el santuario que fue figura, que fue sombra de las cosas que van a ocurrir en el cielo. Entendiendo lo terrenal, vamos a comprender lo que sucede celestial. Vamos a ir rápido. Apocalipsis capítulo 1. Hebreos dice que Cristo entró en el lugar santo después de su resurrección. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13, dice, versículo 12, y me volví para ver quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros vi uno semejante a un hijo de hombre, vestido en una túnica que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquí está Juan en el año 93, preso en la isla de Patmos, y tiene una visión. Y en esta visión, ¿quién mira? ¿A quién mira? ¿A Jesús dónde? En medio de las lámparas. ¿En qué lugar están las lámparas? En el lugar santo. Vamos, capítulo 8. Apocalipsis 8, versículo 4 y 5. Apocalipsis 8, versículo 4 y 5 nos dice, y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incenso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. ¿Qué mueble menciona aquí? ¿Y dónde estaba el incensario? En el lugar santo. Pero no está hablando del lugar santo aquí en la tierra, está hablando del lugar del cielo. Vamos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. 11:19 nos dice, el templo de Dios que está en el cielo fue ¿qué? Abierto. Y el arca de su pacto se veía en su templo. Y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. ¿Qué se miró en el cielo? ¿Dónde estaba el arca del pacto? En el lugar santísimo. ¿Cuántas veces entraban en el lugar santísimo los sacerdotes? ¿Y qué hacían? Hacían expiación. En el lugar santo, en el terrenal, ¿dónde se quedaban los registros del pecado? En la cortina. En el cielo, ¿dónde se quedan registrados nuestros pecados? Vamos a terminar con Apocalipsis capítulo 7. En Daniel capítulo 7. Tengo más textos, pero el tiempo ya nos está pasando. Daniel capítulo 7. Daniel 7, versículo 10. Cuando que lo tengan, digan amén. Daniel 7:10. Daniel 7:10 nos dice, un río de fuego corría saliendo de delante de ¿quién? De él. ¿De quién es él? Es Dios, porque es una E grande. Miles de millares le servían y miradas de miradas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los ¿qué? ¿Cuántos libros?
Quizás para otro tiempo vamos a hablar sobre los libros, pero es plural. Los libros fueron abiertos. Nosotros estamos viviendo en el tiempo de expiación, en el tiempo de juicio, donde aunque nosotros hemos sido ciudadanos en el cielo, aunque Dios nos ha aceptado, Dios todavía nos va a juzgar, va a revisar los libros, va a mirar nuestro registro y va a mirar, ¿se ha arrepentido Juan de su pecado? ¿La hermana Ofira ha cambiado o solamente me vino a pedir perdón solamente? Dios está examinando nuestro caso, mirando las evidencias. ¿Quiénes van a ser nuestros testigos que cometimos pecados? Los ángeles. Yo lo miré, yo lo vi. Y ahora a nosotros nos corresponde afligir nuestras almas. ¿Estamos confesando nuestros pecados? ¿Estamos poniendo las cuentas bien? Como dice la lectura bíblica que leyó Juan, examinaos a nosotros mismos si estás en la fe. El comentario que hizo Juan antes de entrar dice, examinarnos, hay que hacer una obra sincera si queremos pasar el juicio. Porque yo puedo decir, yo estoy bien, pero en aquel día, ¿cómo nos va a mirar Dios? La Escritura dice, no todos los que me digan Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿qué no profetizamos en tu nombre? ¿Quién está profetizando? ¿Personas en la iglesia o fuera de la iglesia? En la iglesia, ¿qué no profetizamos? En tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Cristo le va a decir, apartaos de mí, nunca os conocí. Estamos viviendo en tiempos solemnes entre se va a determinar quién va al cielo y quién no va a ir al cielo. Dios está seleccionando. ¿Estaremos listos nosotros? ¿O vamos a estar entretenidos en los deberes de esta vida? Que Dios nos ayude. Les invito a escuchar la música del piano, a levantarnos de pie para entonar el himno 312. 3, 1, 2. Día grande viene, un día grande viene, cerca está, cuando justos y malos separados quedarán, oh hermano apercibido estás. Ya hayas visto, para el fallo del tribunal. Ya hayas visto para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene, cerca está, cuando ir pecadores nos conozco el juez dirá, oh hermano apercibido estás. Ya hayas visto para el fallo del gran tribunal. Ya hayas visto para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre viene, cerca está, mas su luz brilla solo en los que aman al Señor, oh hermano apercibido estás. Ya hayas visto para el fallo del gran tribunal. Ya hayas visto para el tribunal. Dice que el día viene cuando los justos y malos separados quedarán. Que Dios nos ayude a poder ser parte entre los justos
y no entre los malos. Oramos. Nuestro Padre que estás en los cielos, te pedimos, Padre, que en nuestras vidas nos ayudes a tomar tiempo para reflexionar, para analizar nuestras vidas, para examinarnos, afligirnos, Padre. Tú estás haciendo cuentas sobre quiénes van a ir al cielo. Ayúdanos, Padre, a no ser solamente servicios con nuestros labios. Pero ayúdanos, Padre, que nuestras acciones vayan en acuerdo de lo que nosotros decimos. Sálvanos, Padre. Escoge a nosotros. Y ayúdanos, Padre, a separarnos del pecado. Por el nombre de Cristo Jesús. Amén.